les estaba diciendo, amados hermanos, el verso 13 nos enseña a pedir en oración que Dios no nos meta en tentación. Muchas veces yo he escuchado que Dios no tienta a nadie, ni nada por el estilo, pero la palabra nos enseña a Jesús que debemos orar para que no nos meta en tentación o que no permita que, ¿verdad?, nos llegue esa tentación a nuestras vidas. Y si usted quiere entender, no nos metas en tentación para que la tentación no llegue a nosotros. ¿De qué manera no caemos en las tentaciones? Obviamente, si Jesús nos enseñó a orar para que Dios no nos metiera en tentación, pues obviamente una de las claves para no caer en la tentación es orar y pedir diariamente y en todo momento, ¿verdad?, que Dios no nos meta en oración. Si se lo pedimos, ¿verdad? A veces oramos, pero no le pedimos esta parte que Jesús nos enseñó a orar por ella. Así que no es por ignorancia, porque Jesús nos ha dicho que usted y yo debemos orar para que Dios no nos meta, ¿qué?, en tentación. Líbranos del mal. ¿Quién es el que te puede librar del mal? Pues la palabra nos enseña que Dios, por eso es que tú le pides. Si no pudiera librarte del mal o no sacarte de la tentación, pues ¿para qué se le iba a pedir? Así que Jesús, al implicar y darnos como ejemplo esta parte de que no nos metas en tentación y que nos libres del mal, es porque Dios te puede librar ¿de qué? De las tentaciones y de caer en el mal o en el maligno. Así que son parte de la oración, pero tienes que pedírselo en tus oraciones a Dios. ¿Cuándo? Pues obviamente no vas a pedirle que no te metas en tentación después que caíste en la tentación. Tienes que pedirle antes de que venga la tentación. Tienes que pedirle antes que te venga el mal a tu vida. Eso quiere decir diariamente ores a Dios y pidas e incluyas en esa oración, ¿verdad?, estas dos partes de la oración: orar para no caer en tentación o no meterte en tentación, y otra para que te libre del mal. Cancela y reprende todo el plan de las tinieblas en contra tuya, de tus hijos, de tu familia, de tu iglesia, de la familia de la fe. Tú tienes poder y autoridad para cancelar, atar y echar fuera todo plan del diablo. Eso en el antiguo pacto la gente no tenía ese poder ni esa autoridad, pero ya Jesús nos está enseñando a través de esta oración que va introduciendo las herramientas y las cosas que podemos usar, que tú tienes autoridad. La palabra nos enseña también que todo lo que atares en el cielo será atado aquí en la tierra, y tienes autoridad para que entonces en el nombre de Jesús cancelar todo plan del diablo. Él te libra si tú reconoces su grandeza, su poder, su reino, tanto en el cielo como en la tierra. La palabra de Dios nos enseña que Cristo está sobre todo principado y sobre toda potestad. Al reconocer su poder y su autoridad, Él te librará de toda la influencia espiritual del reino de las tinieblas. Pero tienes que reconocerlo, vivirlo y hacerlo de ti parte de esa oración diaria. De Dios es el reino. Él es el Rey soberano, el que tiene autoridad sobre todo. Por lo tanto, tienes que reconocer su poder y darle la gloria que Él se merece. Gloria, la palabra gloria. Debemos alabar, exaltar y reconocer la grandeza de nuestro Dios en las oraciones. Mateo 6:14 dice: porque si perdonas a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Y el 15 dice, para terminar esta parte: pero si no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Con estos dos versos es que culminamos y terminamos esta parte de este módulo. Y tenía que ver con el verso anterior: y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos, ¿qué?, a nuestros deudores. Ese verso que leímos anterior va unido de la mano, que era lo que les decía ahorita, con el verso 14 y el 15, que Jesús enseña que si tú y yo no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará. Voy a volver a leer esos dos versos para que usted lo entienda bien, que es condicionado en este sentido el perdón de Dios para usted y para mí. Vuelvo a decir: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones,
transgresiones son sus pecados, sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Condicionado que Dios te perdone si tú perdonas, lo que está diciendo ahí. Pero si no perdonáis a los hombres, al que te ha hecho mal, al que no te ha favorecido, que le coges rencor, odio y no lo perdonas, dice la palabra, dijo Jesús con su boca, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Amados hermanos, esto es un punto bien neurálgico dentro de las enseñanzas de Cristo. El que no perdone no va a ir al cielo. Tan sencillo como eso. Jesús lo está diciendo ahí en esa oración. Por eso incluyó que Dios nos perdone como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú no perdonas, pues Dios te va a perdonar a sí mismo. No te va a perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que como parte de su hijo, que hagas la voluntad de Él aquí en la tierra. Una de las voluntades del Señor es que tú perdones. Y esa es la parte más difícil de la fe cristiana, el perdonar. Esa parte se nos hace tan difícil, perdonar a los que nos ofenden, a los que nos persiguen, a los que se han burlado de nosotros, a los que nos han hecho mal. Pero es una parte de la más importante, por decirlo así, porque está condicionada a tu salvación. Mi salvación y tu salvación está condicionada a que perdones para que Dios te perdone. Está condicionado. Esto implica, ¿verdad?, que tu salvación depende también de que perdones a los demás. Porque más claro de lo que lo expresa Jesús no se puede leer. Hay un verso en Mateo 5, 22 y 24 que nos enseña que si tú vienes con tu ofrenda a traerla a Dios y estás enojado con tu hermano, mira, déjala allí y vete y reconcíliate primero antes de traer la ofrenda y luego traer la ofrenda. La voy a leer para terminar con este verso. Mateo 5, 22 al 24 nos enseña en el mismo sermón del monte: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren lo importante que es para el Señor Jesús. Ya lo había dicho en el capítulo 5 del Sermón del Monte y ahora lo vuelve a repetir, pero aquí le da más énfasis. Está condicionada nuestra salvación a que perdonemos a los que nos han hecho mal. En este sentido, queremos recapitular ahora, luego de estudiar estos últimos versos sobre que hay que perdonar. Quiero dar un resumen recapitulando lo que hemos enseñado en este módulo. Primero, que Jesús nos enseña la manera incorrecta de orar y la manera correcta de orar. Enseñó varias cosas que no le agradan: la hipocresía, las vanas repeticiones, el creernos superiores a los demás, pero nos enseñó que hay que orar. Cuando tú ores, ¿se acuerdan la expresión? Cuando tú ores, significa que debes orar todos los días. Y en este sentido, tú vas a ir directo al Padre en el nombre de Jesús, vas a alabarlo en tu cuarto a solas y Él te va a recompensar o darte lo que tú pides en público, ¿verdad? Vas a alabarlo como primera parte de la oración y de postrarte, y luego vas a darle gracias por lo que te ha dado y pedirle las cosas que tú necesitas a diario. Cada vida es distinta, cada persona es distinta, así que lo que cada persona necesite para vivir, para el sustento, va a estar incluida en esa oración diaria, mañanera, por decirlo de alguna manera. Vas a pedirle todo lo que necesitas a Dios y vas a tener la actitud del corazón de someterte a la voluntad de Dios del cielo aquí en la tierra. Y uno de los puntos importantes que vimos fue o es
clave el que te libre del mal y que no te meta en tentación dentro de esa oración diaria. Pero hay un punto importante que fue el que terminamos. Dios te enseña que el perdón tuyo lo vas a pedir tú en oración al Padre, no a un sacerdote, no a un pastor, no a nadie más. Y todo lo que pides al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y tienes que entender que para poder ser salvo tienes que perdonar. Como Cristo te perdonó a ti y te sigue perdonando cada vez que cometes errores, de esa misma manera tú vas a perdonar a los que lo hacen contigo para poder obtener la salvación, porque claramente Jesús enseñó que si no perdonas a los que te ofenden, tampoco Dios te va a perdonar, y si Dios no te perdona, no tienes salvación. Así que con estas palabras concluimos este primer módulo sobre la oración modelo que enseñó Cristo Jesús en el Sermón del Monte. Sean bendecidos y que la paz del Señor sea con ustedes.